a menores de 12 años. Honduret presenta. Buenos días, bienvenidos, aquí estamos listos con ustedes esta mañana, aquí en Canal 13 Honduret, nuestro foro Honduret de esta mañana. Antes de la presentación de nuestros invitados, como lo hacemos cada día que iniciamos nuestro programa, primero, gracias a Dios, y ahora unos títulos de primera plana para tener una idea de la realidad del país, de lo que ocurre. Hoy es un día lunes que también hablábamos hace un momento con la comisionada María Luisa Borja de que en Estados Unidos podría darse la posibilidad de un juicio a un hondureño. Ella nos va a decir de qué hondureño se trata. Proceso digital, semana crucial para diálogo nacional. Se está hablando de la llegada de observadores de las Naciones Unidas que podrían llegar al país y de la OEA, el expresidente Álvaro Colón, que no está siendo aceptado por el Partido Libre para el Diálogo. 5 amigos perecen en choque. Las carreteras del país están en una calamidad, por así decirlo, debido a mal estado de muchas carreteras, lo que está presentando algunos problemas. Votado un millonario software en la ENE. Es un título de primera plana que consigna hoy el capitalino diario El Heraldo en su entrega de esta fecha. Finalmente, también diario El País se encarga de colocarnos la información relacionada con ese fatal accidente que ocurrió ayer en contra de una unidad de transporte, Mirna, en donde colisionó un vehículo. ENE despilfarró 350 millones de lempiras en proyectos fracasados. Esto ha ocurrido también en las últimas horas como una noticia importante que destaca en su portada este mismo día Diario La Prensa. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Haremos una integración sobre noticias importantes que están ocurriendo en las últimas horas. La Iglesia Católica ha cuestionado el hecho de que la alianza de oposición esté en insurrección y ahora hablan, comisionada María Luisa, ustedes hablan ahora de misas en insurrección. Bueno, todo es insurrección ahora. Que cualquier acción que venga, ¿cómo se llama?, en protesta de la situación donde se ha violentado los derechos ciudadanos es bienvenida. Pero la misa más que todo era en memoria de los compañeros que han perdido la vida en el marco de esta violación a la voluntad soberana, en el marco de este tremendo fraude electoral. De eso se trataba. Era una misa, como le digo, en memoria de todas esas personas que el gobierno insiste en negar, pero que ya son alrededor de 40 personas las que se han registrado, ¿verdad?, que han sido asesinadas por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿verdad? Así que eso era, de eso se trataba. Correcto. Ahora, el cardenal dice que él no puede vivir en medio de actos de insurrección, pero a él no le importa vivir en actos de corrupción, ¿verdad? Eso sí lo puede aceptar y lo puede asimilar y puede congeniar perfectamente, ¿verdad?, con esa situación, la insurrección, el fraude electoral, las muertes de los ciudadanos. Eso no le molesta al cardenal, le molestó una misa en memoria de los muertos. Mientras Libre protesta y sigue con acciones de insurrección, el propio expresidente Manuel Zelaya y Salvador Narrala han encabezado actos y se está anunciando para esta semana una plataforma de diálogo. En el Partido Liberal hay celebración, hoy es el lunes de... Bueno, no solo el día de hoy, está aquí también don Emiliano Ponce,
y está el abogado Jacobo Murillo, son miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Han tenido ya casi toda una semana de celebraciones, pero hoy son los 127 años, abogado 127 Murillo. años. 127, sí, buenos días, un gusto saludar al abogado y don Emiliano. Imagino que don Marcelino, ¿alguna relación? Sí, nieto. ¿Sí? Ajá, bueno, muy bien, sí, recuerdo el 1982, cuando creo que don Marcelino en esa fecha fue designado, ¿verdad? Designado a la presidencia de la República. Bueno, pues voy a saludar a miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, presentes aquí en el estudio para hablar de los 127 años de fundación del Partido Liberal. Abogado. Gracias, licenciado Neri. Es un placer estar aquí en esta prestigiada empresa. Y también un saludo aquí a la excelente y honorable diputada del Partido Libre, ¿verdad? Doña María Luisa Borjas. Es muy conocida por su beligerancia, claro, sí, en la actual política del país y por sus grandes noticias, ¿verdad?, en beneficio de esta sociedad en convulsión. Y también es un honor para mí estar acompañado aquí del ingeniero don Emiliano Ponce, hijo y nieto de dos grandes liberales del partido, como lo fue don Marcelino Ponce, su abuelo, y don Marco Antonio Ponce, diputado por muchos años, ¿verdad?, y exministro de Recursos Naturales, si no me equivoco. Así es que gracias por haber aceptado nuestra propuesta, licenciado Neri. Correcto, sí, es un gusto recibirle. Gracias. Don Emiliano, bueno, con tanto linaje liberal, bienvenido, encantado de saludarlo. Un honor que esté con nosotros aquí en nuestro programa. Sí, muchas gracias, licenciado Neri, comisionada, diputada. Un placer compartir el panel con usted, abogado Jacobo Murillo también. Pues estamos hoy de fiesta. Hoy es un día importante para nuestro glorioso Partido Liberal de Honduras. Son 127 años que tenemos de estar bregando diferentes generaciones, enarbolando la bandera rojo, blanco y rojo del partido y manteniendo una ideología netamente liberal, ¿va?, de centro, derecha, ¿va?, y en el cual el partido pues es un partido de generaciones. En mi caso, del cual vengo de una familia donde se ha respirado desde años lo que es la ideología del Partido Liberal. Tanto mi abuelo Marcelino Ponce Martínez fue designado a la presidencia, Sí. fue jefe de la Guardia Civil en el tiempo Sí. de Villeda Morales, Sí. fue alcalde de la ciudad de La Ceiba, en el cual pues tuvo grandes logros, fue miembro del consejo local en aquellos tiempos. Y mi padre, que Marco Antonio Ponce, que en paz descanse, también fue diputado, fue de los que hizo la constitución que tenemos actualmente, estuvo en la asamblea constituyente, y pues él me transmitió mucho de lo que era el sentimiento con el cual se hizo nuestra constitución actual. Que no es una constitución vieja, como dicen muchos, ¿no? Es una constitución que tiene un espíritu de aquel momento, de hombres que aportaron mucho por nuestro país, ya que el país venía de varios procesos que eran acortados pues por golpes de Estado y todo lo demás, y pues en ese momento tuvieron a bien respirar los aires de democracia sin otro interés más que tener una constitución que fortaleciera la democracia en Honduras. Entonces en esa base pues estamos aquí, y ya nosotros pues aportando, como mis hijos también, aportando nuestro granito de arena a nuestro país primero, a través de nuestro partido, ya que compartimos ideologías, compartimos criterios, compartimos un proceso en el cual creemos que la única alternativa sigue siendo rojo, blanco y rojo, para poder solventar un país que está totalmente quebrantado. Sí, y hemos hablado con ustedes y hablamos con el abogado y me dice, nos interesa transmitir un mensaje de unidad y de fiesta. Correcto. Así se sienten ustedes felices. Claro, a tal extremo que el día de hoy se firma un convenio con el Instituto Holandés NIN,
La agenda de hoy, por ejemplo, es la firma del convenio con el Instituto NIC. Izamos la bandera del partido a las 10 a.m. A las 10:30 la coronación de bustos de líderes liberales. A las 11:30 concurso de nuevo logo del Partido Liberal. A las 16 horas condecoración de veteranos sobre el golpe de 1963. A las 16 horas p.m. presentación musical de Pilo Tejeda. A las 18 p.m. conferencia los retos del Partido Liberal en una democracia en crisis. A las 19 horas p.m. presentación nuevo proyecto del Partido Liberal, y concluimos con un cóctel con los invitados. Me permití enviarle a usted, previo a esta entrevista, la nueva propuesta estructural del partido, ¿verdad? Sí. Que me gustaría ver si usted nos da la oportunidad de proyectarla, sí, para que el liberalismo a nivel nacional se entusiasme más y vea que este actual Consejo Central Ejecutivo es dinámico y con una visión totalmente diferente, y queremos modernizar aún más al partido y ser concluyentes en la lucha por la democracia, ¿verdad?, que se encuentra en una gran crisis en este momento en el país. A tal extremo que tenemos invitados de otros países para que nos puedan hacer propuestas internas de ver cómo se mejora la situación. Pero estamos de fiesta, nosotros los liberales estamos alegres, estamos contentos por sus 127 años del gran Partido Liberal de Honduras. Ahora, la fiesta no les aísla del conocimiento de los problemas nacionales y de la necesidad también, porque aquí ha hablado de entrada doña María Luisa, ¿verdad?, que se le ha hecho un fraude a la democracia hondureña al no respetarse un resultado que ellos reclaman como de ellos, pues, como del Partido Liberal, como del Partido de la Alianza. Nosotros fuimos los primeros. El presidente de nuestro partido, ingeniero Luis Zelaya, fue el primero en reconocer el triunfo de Salvador Narrala, y nosotros, como miembros integrantes del Consejo Central Ejecutivo, también los acuerdos son tomados en conjunto, en democracia en el partido, y acordamos reconocer, conforme a la información que teníamos nosotros electoralmente hablando, sobre el triunfo contundente de Salvador Narrala. Es más, yo le agrego a Salvador Narrala que no ganó por 500,000 votos como él mismo maneja. Él ganó por 800,000 votos según la información que nosotros tenemos. O sea que ustedes comparten que sí ganó Salvador Narrala. Totalmente compartimos. Sí. Y él debería ser el presidente de la República. No es un hecho aislado para ustedes. No, de ninguna manera. Nosotros reconocemos las derrotas, nos ha tocado tener éxitos. Otros institutos políticos, cuando la hemos tenido, la han reconocido. Nosotros no podíamos ser egoístas al no reconocer el triunfo de Salvador Narrala y del Partido Libre en esta ocasión. Y visualizan, aquí estoy viendo lo que usted me decía. Correcto. ¿Qué es esto? Esa es la nueva propuesta. Esa es la plaza morazánica a futuro del Partido Liberal. Como usted podrá ver en ella, es una plaza totalmente moderna, donde tratamos de atraer a la juventud, principalmente donde van a haber centros de convenciones, cafeterías, cines, van a haber salas de conferencia, una sala especial para que los jóvenes puedan ilustrarse en diferentes temas del país, y donde puedan ir a tocar aquellos que tengan afición por la música, por ejemplo, les gusta la batería, les gusta la guitarra, les gusta cantar, pues vamos a tener todo eso incluido ahí. La zona de cafetería. ¿Este es un proyecto o ya hay fondos destinados? Ya hay fondos destinados para este proyecto. Sí, ¿A dónde va a ser este proyecto? Aquí, en la actual plaza del Central Ejecutivo, desaparece en la actual, y se construirá en 2 años, es nuestro proyecto, esta nueva plaza del Partido Liberal, con la que modernizamos una vez más, no solamente en lo ideológico y en lo doctrinario, sino que en lo estructural a nuestro partido. Nuestra militancia a nivel nacional podrá convencerse por sí misma de que este nuevo Central Ejecutivo tiene propuestas mejores. ¿Cuánto cuesta este proyecto, abogado Jacobo Murillo? No manejo el fondo, el total de la plaza. Pero sí hay disponibilidad de fondos. Pero sí los diseñadores ya nos han hecho saber que, y el presidente tomamos la decisión hace unos 4 días, que el trato se podrá fundamentar con instituciones financieras del Estado. Nosotros tenemos suficientes bienes como para poder responder y construir esta estructura. Como le repito, en un término de 2 años estará disponible
para el liberalismo a nivel nacional. Y le pregunto a don Marcelino, ¿el Partido Liberal se ve solo en el poder o después de este proyecto de alianza que ha ocurrido, que ha tenido un éxito contundente en la búsqueda de votos, una alianza ha logrado acercarse a la presidencia de la República? ¿El Partido Liberal cómo visualiza su futuro? ¿Independiente, solo, con un candidato fuerte, o ha visualizado la posibilidad también de futuro de alianzas? Yo le voy a decir algo. El Partido Liberal para esta próxima contienda va a llegar renovado, rejuvenecido y con una nueva, no nueva, estamos retomando prácticamente lo que era el liberalismo anteriormente. Un liberalismo que se acercaba a sus bases y mantenía un contacto directo con sus bases. Cuando usted dice alianzas, es una palabra de moda actualmente. Todas las alianzas, y siempre han habido alianzas. Las alianzas pueden ser en base a una nueva ley electoral, que estamos dispuestos a formar alianzas. Alianzas pueden ser alianzas por el país, para fortalecer la democracia, que son alianzas que vienen a abonar y a fortalecer en sí a nuestro país. El partido es un partido abierto, un partido de renovador, un partido que es el que siempre ha abanderado a los más desposeídos de Honduras. Es el país que ha abanderado siempre la anticorrupción, en el cual es lo que estamos retomando. Entonces creemos que el Partido Liberal, en este proceso que estamos teniendo de renovación, de regeneración, de volver a nuestra ideología y a nuestros principios, va a salir fortalecido. Va a ser un partido fortalecido y esperamos que esta propuesta sea bien acogida por la mayor parte de la militancia, o la mayor parte de los hondureños, indistintamente de partidos en general, pues, el cual yo visualizo que en las próximas elecciones el Partido Liberal vuelve al poder. ¿Están ustedes pensando en el actual presidente del Central Ejecutivo o es un partido, bueno, el Partido Liberal que yo recuerde de dedo no hace escogencia? Nunca. Somos un país, y eso es contundente, ¿verdad? Nunca, sí. Somos un partido de democracia, ¿va? Sí. Para poder defender la democracia tenemos que tener democracia nosotros mismos en lo interno de nuestro partido. No tenemos que dar el ejemplo de democracia para apertura, ¿verdad? Para siempre ha habido apertura. Sí. Y en cuanto a hablar ahorita de postulaciones o de candidatos es muy prematuro. Todos tenemos aspiraciones. Desde el momento en que uno participa en política es porque hay un tipo de aspiración. Claro. Y perfilar a los que más aparecen en los medios o a los que más tienen cierta aproximación para poder hacer vistos, es una forma tal vez incorrecta, porque hay veces hay otras personas, otros liberales, claro, que están tras el telón, que son buenos liberales y que son personas que pueden tener y optar ser candidato del partido o ir a un cargo. Entonces yo creo que eso se va a ir perfilando de acuerdo al tiempo y al proceso. Va a ser un proceso democrático, vamos a un proceso interno para poder definir nuestros próximos candidatos a la presidencia. Están muy contentos allá en La Ceiba también, ¿verdad? Han recuperado la alcaldía. Hemos recuperado la alcaldía de La Ceiba después de 8 años. Hoy tenemos la celebración también en La Ceiba de nuestro 127 aniversario. Sí. Recuperamos la alcaldía con el doctor Jerry Sabio, con sí, toda su corporación, vaya que es un logro, no solamente del doctor, sino de una corporación que participó fuertemente. Tanto fue así que tenemos 5 regidores liberales en la nueva corporación. Sí. Recuperamos también Jutiapa, sí, que es una alcaldía que teníamos también, y lastimosamente perdimos Tela. Pero estamos 4-3-1 en Atlántida, 4 el Partido Liberal, 3 el Partido Nacional y 1 que la mantiene libre, que es San Francisco. Pero tienen 89 alcaldías. Así es, Sí, correcto. Sí. A nivel nacional. Así es, correcto, sí. Que Sí. se recuperaron. Esa es la fortaleza, ¿verdad? sí. Por ejemplo, en Francisco Morazán tenemos 16 alcaldías, solo en Francisco Morazán. O sea, el partido está vivo. Sí. El partido lo que pasa es que es víctima también
de algunas cosas irregulares en el proceso electoral de la nación. Yo considero que este proceso electoral tiene características trascendentales en la historia del país, porque no solo se juega con robarse la presidencia de la República, sino que se roban también alcaldías y diputaciones que no son merecidas. Y yo creo que eso merece un análisis, un estudio profundo y cambios en la ley electoral del país. De lo contrario, podríamos caer en una dictadura en el país, lo cual rechazamos la sociedad en su totalidad en Honduras. Los hondureños han demostrado su disconformidad, lo siguen demostrando, lo siguen expresando, y definitivamente es un error jugar con la democracia de una nación tan linda como es Honduras. Propugnan también entonces por reformas electorales, reformas drásticas. Reforma en toda la institucionalidad del país. Mire, licenciado Neri, en el país se han violentado los derechos humanos de la mayoría de los hondureños. Y esto va inclusive por reestructurar la institucionalidad que está en manos de un narcoestado, de hace mucho tiempo, no de ahorita. Y, por ejemplo, yo soy de los críticos del tribunal, no solamente del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Supremo de Cuentas, de la Procuraduría General de la República, que es el ente que representa al Estado. Le podría hablar de un montón de instituciones que han sido manejadas no con el corazón y con la mente de un buen hondureño, sino con los pies, y defendiendo intereses de personas ligadas al narcotráfico. Y esto proviene de la pérdida de la institucionalidad, desde inclusive las elecciones internas de los partidos nuestros, de los partidos mayoritarios del país, donde son utilizadas personas ligadas al narcotráfico para después tomar decisiones trascendentales en beneficio de unos pocos. Estamos sinceramente gobernados por un crimen organizado, y hay que decirlo con toda frialdad y con toda fortaleza, porque nuestra juventud no debe de heredar un país miserable. Debemos de ser un país fortalecido, un país robusto, con una educación de alta calidad, pero no con líderes falsos en las instituciones del Estado, donde se llenan las bolsas. Totalmente de acuerdo con el abogado Murillo, ¿verdad? Sí, no queda que es que estábamos haciendo un desarrollo del aniversario primero, porque las redes sociales están también este fin de semana con mucha evolución, bien activas. Incluso se habla, se ha hablado extraoficialmente que hasta el presidente Lobo habría salido del país, que hoy a las 10 de la mañana Óscar Álvarez podría comparecer en una primera cita. ¿Cierto todo esto o pura especulación? Bueno, ahora sí. Bueno, sí, pero primero quiero, como le digo, sumarme a las declaraciones del abogado Murillo. Es cierto, en este momento estamos gobernados por una mafia, y como lo dijo bien el vocero de la MASI, ¿verdad? Donde conforman un pacto de impunidad. Todo lo que se realiza, las leyes que se aprueban, todas las acciones que se hacen, es en primer lugar para violentar la Constitución y las leyes, y en segundo lugar para protegerse, para mantenerse en una tremenda impunidad. Ahora, con respecto a lo que ha salido en las redes sociales, bueno, hay tanta información, una contradice a la otra. A mí lo que me extraña de la renuncia del exministro y exdiputado ahora, Óscar Álvarez, es esa intempestiva renuncia de un día para otro, ¿verdad? Aduce el gobierno que tiene un cargo muy especial en una empresa transnacional en Estados Unidos. A mí me parece bien difícil que después de durante mucho tiempo estar viviendo becado por el gobierno, ¿verdad?, que deje una beca de esas para ir supuestamente a trabajar a Estados Unidos. Hoy estaba escuchando que en Radio Globo estaban desmintiendo ese hecho, diciendo que incluso ese Óscar Álvarez que aparece en el listado que trascendió a través de las redes sociales, que no se refiere a Óscar, que es un homónimo, ¿verdad?, que no es
Óscar Álvarez, el exdiputado de Honduras. Pero la verdad es que la información que se ha manejado de los vínculos que él tiene con lo que es el crimen organizado y el narcotráfico no es desde ahorita, ¿verdad? Ahí tenemos un artículo que fue replicado por La Tribuna, pero que fue publicado en Estados Unidos, no recuerdo si en el Washington Post o en el Miami Herald, donde en el 85 Óscar Álvarez fue capturado en la frontera entre Honduras y Nicaragua por estar traficando con drogas y con armas. Fue capturado con 2 elementos pertenecientes a los boinas verdes también. Supuestamente estos boinas verdes fueron llevados a Estados Unidos para su juzgamiento y se suponía que Óscar Álvarez iba a ser juzgado aquí en Honduras, pero en ese momento, usted sabe, 1985, quien mandaba aquí en el país era Gustavo Álvarez, era el tío de Óscar Álvarez. Entonces, ¿qué pasó? Lo mandó con una beca a Estados Unidos como para bajar el perfil, para que todo pasara. Usted sabe, aquí normalmente se estila que las noticias están 2-3 días en los medios y luego desaparecen. Claro. Entonces, la caja china que le llaman. Desde ese entonces, imagínese usted, él está vinculado, en ese momento fue detenido por tráfico de armas y de drogas, ¿verdad? Entonces, de ese círculo, las personas solo pueden salir ya cuando están muertos, ya cuando están metidos en ese rollo es bien difícil. Luego, estando de ministro de Seguridad, y eso para nadie es desconocido, cómo se dividieron el territorio nacional mientras Óscar Álvarez manejaba lo que era el centro y sur de Honduras, Armando Calidonio manejaba lo que era norte y occidente. Y por ahí hasta salió una noticia que publicada en los medios de comunicación, ¿verdad?, de 2 vehículos de lujo cargados de dólares que el Chapo Guzmán envió al ministro y viceministro en ese entonces, a Óscar Álvarez y a Calidonio. Hasta mencionaban los nombres de los oficiales que introdujeron esos vehículos por puntos fronterizos ciegos de nuestro territorio nacional, ¿verdad? Se mencionaba una van color verde y un pick-up Silverado color negro. Entonces, como digo, estas noticias, esta información ha trascendido, ¿verdad? Es un secreto a voces. Ahora, lo que sí me llama poderosamente la atención... Disculpe, comisionada y diputada, ¿qué es secreto a voces? ¿Que Óscar Álvarez inicia hoy una audiencia de No, eso no lo he mencionado porque no tengo todavía la certeza, me están confirmando. Es que ha circulado un link en donde aparece un Óscar Álvarez que comparece hoy en una especie de prejuicio en Estados Unidos. Así es, pero hoy precisamente en Radio Globo estaban desmintiendo esa información y diciendo que no es Óscar Álvarez. Yo le expliqué al principio que se trata de un homónimo, que no es Óscar Álvarez, y que además no es en la corte de Nueva York, eso que apareció ahí, sino que es una corte de al sur, en la Florida. Sí. Entonces, como le digo, no sé si esa información y esa aclaración que se hizo realmente son reales, pues. Pero lo que sí es el hecho de que cómo es que Estados Unidos supuestamente combate el narcotráfico y protege a personas que claramente están involucradas en actividades de narcotráfico. Se menciona, se ha mencionado el hermano del actual, no le puedo decir presidente, del usurpador que está en este momento ocupando la silla presidencial, también, ¿verdad?, en estas actividades. Y sin embargo, no vemos
la acción contundente que supuestamente Estados Unidos tiene en ese combate contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Entonces, me da tristeza pensar que estas potencias, ¿verdad?, utilizan a personajes en este país para que les hagan los mandados, para que les concesionen, les otorguen lo que es los recursos naturales, los recursos minerales y hasta nuestro territorio, ¿verdad?, a estas potencias. ¿A cambio de qué? A cambio de más pobreza, a cambio de más corrupción, porque sinceramente, si Estados Unidos no hubiera apoyado el golpe de Estado, aquí no se hubiese dado ese golpe de Estado. Aquí estamos en este momento con una imagen también de la embajadora en funciones americana, que aparentemente haya desmentido de que esté compareciendo en una corte. Bueno, no sé si desmiente la noticia en sí, porque aparecía un tuit donde decía la embajadora americana de que estaba siendo juzgado Oscar Álvarez en una corte de Estados Unidos. No sé si ella desmiente esto o desmiente la comparecencia hoy por la mañana del señor Oscar Álvarez, que también hemos recibido otra información donde aparece que sí va a una corte de San Antonio, Texas, creo. Bueno, yo tenía entendido que era en Nueva York por la cuestión de los cachiros. Ajá. Pero, como le digo, el problema es que ahí circula tanta información a favor y en contra que ya no se sabe a qué darle crédito realmente, Sí. ¿verdad? Lo grave de esto es que un diputado en funciones, que recién lo mirábamos ahí, fue al Tribunal Supremo Electoral a recoger una credencial, que va el día de la Junta Directiva, toma posesión de su cargo y ese mismo día dimite y dice que lo hace en forma irrevocable. ¿Eso es lo que usted cuestiona? Definitivamente. En primer lugar, él está ahí supuestamente por un apoyo popular, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que él le va a dar la espalda a los ciudadanos que supuestamente lo respaldaron con su voto para que él los representara ahí? ¿Verdad? Eso es, ¿cómo se llama? Para mí, contraproducente. Y luego, pues esa salida así tan intempestiva para Estados Unidos, ¿verdad? Y más conociendo, como le digo, la trayectoria de todo lo que yo le estaba mencionando. Hablando de ese apoyo y protección de Estados Unidos para ciertos personajes, aunque estén involucrados en corrupción o en crimen organizado, solo porque les están haciendo los mandados. Ahí hay unas actas que se les llama actas Fulton, porque con esas actas lo que se hizo fue prácticamente legitimar el golpe de Estado, ¿verdad? Pero, insisto, lo que el pueblo dice, no importa que el resto de los países reconozcan a Juan Orlando Hernández como presidente. El hecho es que lo tiene que reconocer el pueblo, que fue el que votó, el que fue a las urnas y el que decidió por un candidato. Y no es posible que potencias extranjeras nos quieran imponer a otra persona solo porque ésta está dispuesta a hacer todo lo que les pida, aún en contra de los intereses nacionales y de los intereses ciudadanos. Bueno, hemos hecho una introductoria esta mañana de dos temas importantes que tienen que ver con la gobernabilidad del país. Se está anunciando también la llegada de OEA, la llegada de la ONU, pero también en las últimas horas pareciera la Iglesia Católica toma partido. Escuchemos al cardenal Oscar Andrés Rodríguez para ver qué criterio le merece también a nuestros invitados esta declaración, tomando en cuenta lo que vienen estos próximos 4 años para el país. Está con nosotros esta mañana don Emiliano Ponce, hijo del diputado al Congreso Nacional, exdiputado don Marco Antonio Ponce, y de don Marcelino Ponce, y está también el abogado Jacobo Murillo, miembro del Central Ejecutivo, quien hoy se ha encargado de traer buenas noticias al Partido Liberal y a sus militantes, y por supuesto la diputada
en funciones del Congreso Nacional, doña María Luisa Borjas. Vamos a ver lo que decía el cardenal Rodríguez. Utilizar la Santa Eucaristía, profanar la Santa Eucaristía para aspectos políticos es estarle haciendo el juego al demonio, que está en contra de Jesús todo el tiempo. ¿Qué nos está diciendo el Evangelio de hoy? Que precisamente el Señor Jesús no dejó que los demonios hablaran, pero ahora parece como si alguien completamente marginado al Señor Jesús, ahora los demonios hablan. Y basta escuchar ciertos discursos que parecen de personas que han perdido la razón, que se contradicen constantemente y sobre todo que están contra el Evangelio. Nunca vamos a encontrar en el Evangelio un párrafo que diga insulta a tu enemigo. Y el problema es que ya no nos encontramos como hermanos, sino nos vemos ni siquiera como adversarios, sino como enemigos, y enemigos que hay que destruir. Eso tiene que cambiar. Honduras no puede progresar así. Y lo digo para todos nosotros hondureños. Necesitamos encontrar a Jesús, necesitamos encontrar el Evangelio y no ninguna de las ideologías. Recientemente llegó a mis manos un libro muy interesante de unos estudiosos que dicen por qué las democracias de América Latina están en crisis. Precisamente porque hemos perdido el civismo y hemos perdido el respeto a todas las personas. Está la democracia en crisis porque al que piensa distinto no se le ve como adversario, sino se le ve como enemigo. Con un adversario se puede dialogar. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Abogado Jacobo Murillo. Bueno, ¿Qué le parece lo que dice el cardenal? Hace muchos años dejé de creer en los líderes religiosos del país. Por muchas razones. De la mayoría del pueblo es conocido de que son sobornados, que ellos mismos solicitan plata a los diferentes gobernantes que hemos tenido en el país, no para mejorar la calidad de vida de sus feligreses, sino para mejorar la calidad de vida personal o quizás de sus familiares. Los demonios los tenemos ahí mismo en las iglesias. Yo no digo que no hayan sus excepciones. Hay líderes religiosos muy honestos que cumplen con la palabra, pero en su mayoría están cuestionados. Por lo consiguiente, yo me declaro creyente nada más en Dios y no en líderes católicos ni evangélicos en este país. Pero previo a eso, quiero darle una premisa al licenciado Don Elías Arteaga. En el seno del Consejo Central Ejecutivo y en reunión previa a esta comparecencia, hemos tomado la decisión de no participar en la elección del Procurador y Subprocurador General de la República, que es parte de nuestro trabajo, y es nuestro deber comunicar e informar a todos los diputados, propietarios y suplentes que el Partido Liberal no le interesa participar en la elección de ningún cargo para no hacer cogobierno con este actual régimen dictatorial de la nación. Así es que vaya el mensaje claro y conciso para los diputados electos, suplentes y propietarios, que el Consejo Central Ejecutivo en pleno toma la decisión de no participar en la elección del procurador y subprocurador, para que no se nos tilde de nuevo que estamos haciendo gobierno con los corruptos y con un narcoestado. Sí, aquí el abogado también, Octavio Pineda, nos está colocando ya parte de este acuerdo que ha tomado el Central Ejecutivo. Posición del Central Ejecutivo sobre la elección del Procurador y Subprocurador General de la República. Esto es para todos los diputados. No va a haber una división ahí, no va a haber un diputado que salga del Partido Liberal diciendo, bueno, yo sí voy a votar, porque no escuché cuando dijeron que no votaran. Como autoridad máxima del partido, como autoridad ejecutiva y administrativa del partido,
esa es la decisión del Consejo Central Ejecutivo. Correcto. Si 1, 2 o 3 diputados, por intereses personales o de grupo, toman la decisión de proponer que el pueblo hondureño y el liberalismo a nivel nacional, quede claro que no es una posición del partido y del Consejo Central Ejecutivo, sino de 1, 2 o 3 diputados que por defender intereses de grupo o intereses personales o por irse a ganar ese salario puedan participar o hacer propuestas. Pero el partido se aparta de la elección del procurador y subprocurador general de la República. Sí, don Marcelino. Si Emiliano. usted, Emiliano. Perdón, don Emiliano Ponce. Si usted tiene algún comentario también sobre lo del cardenal, con todo gusto. El cardenal menciona en su discurso el respeto, habla del respeto, y yo creo que es parte de la crisis, o no parte, gran parte de la crisis que atravesamos los hondureños, es eso. Hemos perdido el respeto a nuestras leyes, hemos perdido el respeto a nuestra Constitución, hemos perdido el respeto a la persona en sí. Y desde ese momento, al perder el respeto es donde tenemos esos vacíos en los cuales cae nuestro país y tenemos esa polarización de nuestra sociedad. En ninguna parte de la Constitución actual de Honduras hay ningún texto donde hable de la reelección. Y usted la puede revisar y busque. Y enséñeme en qué parte dice que hay un artículo que hable y que diga y que permite la reelección. Entonces, desde ahí estamos hablando que había una violación a nuestra Constitución de Honduras. Nuestra Constitución, mucha gente no sabe qué nos da la Constitución de la República. Creen que es más un libro. Y la Constitución nos rige como individuos dentro de un marco de país, en el cual nos dice y nos da deberes y obligaciones, y al mismo tiempo nos permite, por ejemplo, la Constitución nos da el derecho al trabajo, la Constitución nos da el derecho a tener una casa, la Constitución nos da el derecho a circular libremente por el país, la Constitución nos da el derecho a casarnos, a tener una esposa, la Constitución nos da tener los hijos que queramos, que son cosas sencillas que como lo vivimos a diario no nos damos cuenta quién nos da esos alcances de la Constitución. Sí. ¿Qué pasa cuando hablan de una constituyente? Yo le pregunto a la sociedad, a Honduras en general, ¿están inconformes en la forma que viven? Si yo creo que más bien la Constitución es muy abierta, da mucha libertad. Tenemos al derecho a tener la tierra que tengamos siempre y cuando tengamos la capacidad económica de comprarla. No nos limita la cantidad de dinero que podamos ganar en un trabajo. Entonces, hay muchas cosas que habla la Constitución que nos da como ciudadanos y como hondureños. Entonces yo creo que solo limita 3 cosas, que son cosas que no son negociables, que son los 3 artículos pétreos. Y después todo lo demás se puede cambiar, todo. Entonces yo creo que en base a eso, Honduras es un país que la crisis actual es debido a que no ha habido reformas, uno, en la ley electoral, no están las bases claras. Cuando mi papá era diputado, él fue presidente y promotor para hacer una nueva ley electoral. Y tenía el apoyo de la ONU, tenía el apoyo de la OEA, tenía el apoyo de instituciones, presupuesto incluso. Y el Partido Nacional lo boicoteó. No pudo llegar a esas reformas electorales. Entonces, ¿por qué? Porque la ley electoral como está actualmente permite a que se dé estas dudas que se dan en el proceso electoral. Si la ley fuera clara, estuviéramos claros quién es el presidente o quién es el diputado y quién es el alcalde. Pero así como está, deja una laguna que permite a la especulación. Entonces yo creo que hay que trabajar en eso, y si seguimos con la misma ley electoral, vamos a seguir en el mismo problema
que tenemos actualmente. Bueno, ya que usted lo introduce también, lo de la ley electoral, ya pregunto a ustedes puntos de vista sobre este tema, porque esta semana también es muy importante de cara a lo que viene con OEA y ONU. Comisionada y diputada María Luisa, además de lo que dijo el cardenal, hay alguien que nos está escribiendo y que nos dice que Óscar Álvarez no está fuera del Congreso Nacional de la República, porque dice que mientras la renuncia de Óscar Álvarez no sea aceptada en el Congreso Nacional, sigue siendo diputado. Solo regresa y cuando quiere vuelve al puesto. No es cierto. El mismo vicepresidente del Congreso, cuando leyó la nota, dijo que no se necesitaba aceptar ni rechazar, que ya de hecho esa renuncia estaba como firme en el Congreso Nacional, ¿verdad? Y Óscar Álvarez habla de en su nota, de una renuncia irrevocable, ¿verdad? Y entonces el mismo vicepresidente dijo, pues bueno, ya esta es una decisión que él tomó, no hay que hacer más, está automáticamente ya firme esta renuncia. Correcto. Lo que ha dicho el cardenal. Bueno, Demonios. la verdad es que es cierto, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas, ¿verdad? Contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y la verdad es que vemos que esas fuerzas malignas son superiores, o sea, no se limitan a una persona, a un grupo de personas, sino que hay algo mucho más fuerte que tenemos que vencer con la ayuda de Dios nada más, ¿verdad? Pero lo que sí me puede, ¿verdad?, es la hipocresía de la gente que habla de eso, habla de la bondad, habla de la maldad, y personas que con sus hechos han precisamente contradicho lo que sus palabras han expresado, ¿verdad? Hay tantos señalamientos para el mismo cardenal, ¿verdad? Por malversación de fondos y por otra serie de conductas, ¿verdad?, que se han mencionado y se han señalado. Entonces no creo yo que tenga la autoridad moral para... ¿Es sesgada la posición de la Iglesia Católica en contra de la oposición hondureña? Definitivamente. Como le digo, él señala, ¿verdad?, como una falta de respeto, como una afrenta, lo que sea, una celebración religiosa que se hizo, como le digo, en memoria de las personas que han fallecido, ¿verdad?, en el marco de esta violación a la voluntad soberana del pueblo. Pero no lo veo yo a él señalando los actos de corrupción que son ya tan evidentes en nuestro país. No lo veo señalando el fraude electoral. No lo veo señalando yo, por ejemplo, lo que el vocero de la MASI, don Jiménez Mayor, señalaba sobre ese pacto de impunidad, ¿verdad? Cómo en el Congreso Nacional se discute y se aprueba algo y luego en la Gaceta aparece publicada otra situación totalmente diferente. Y quiero aprovechar para decir que ahí prácticamente en el Congreso quieren marginar a la oposición, por lo menos a los que somos representantes de la alianza. Mire, no mandan las convocatorias formalmente como corresponde, no nos dan la agenda de los puntos a tratar y mucho menos los documentos que se van a discutir. ¿Cómo es eso que vamos a ir a ciegas nosotros sin saber qué se va a discutir, qué se va a hacer, o sea, por eso muchas veces nuestros compañeros han cometido
errores, porque ahí no se sabe realmente qué es lo que se está discutiendo. Y es algo que estoy haciendo públicamente y que lo voy a hacer también por escrito, solicitar, ¿verdad?, a la Junta Directiva del Congreso, que tiene que mandar la agenda de los temas a tratar, pero también la documentación necesaria para poder analizar, poder discutir y poder realmente votar a favor o en contra de determinado proyecto que se presente en el Congreso Nacional. Como esta semana es vital, bueno, porque esperamos conocer posiciones de ustedes como partidos de oposición sobre llegada de ONU y OEA, entonces quisiera que deriváramos en este tema. Pero antes, abogado Jacobo, le preguntan a usted si alguien electo por el pueblo puede darse el lujo de renunciar sin tener ninguna repercusión de carácter legal. Que si pudiera aclarar usted algo sobre el tema. No, definitivamente que a mi criterio personal, en el caso del diputado que se menciona, voy a divergir un poco de la señora diputada, pero me parece que él renuncia al Congreso, no renuncia a su diputación. Ese es mi criterio personal. Él renuncia a asistir al Congreso, pero no renuncia a su diputación. Esa es mi forma de Su ser. percepción, Mi sí, percepción, de carácter legal. Claro que sí. Ajá. Y la ley establece... ¿Usted piensa que él lo que dice aquí un ciudadano podría en cualquier momento incorporarse, sí. Él es Pero un diputado electo. Pero en la una especie nota... de show mediático. Es que para mí es una, ¿cómo le diría? Es casi un permiso, ¿va? Planteado de diferente forma, ¿va? Como estamos acostumbrados. Sí. Pero él puede... manipulado entonces... A él le va mal, por supuestamente. Vamos a suponer que no sea lo que se piensa. Que él puede Que no ser comparece enjuicializado a un allá en una tribunal, corte de no Estados tengo Unidos, prejuicio, o que no va de funcionario de una empresa privada, ¿correcto? Sí. Y regresa a su país. Sí, abogado. Él perfectamente se puede incorporar porque es un diputado electo. Ahora, si él hubiese renunciado a ser diputado, o sea, de su investidura electa, dada por el pueblo, la ley establece una sanción, inhabilitación, ¿va? Para cualquier Por 10 persona que sea electo por 10 años, una inhabilitación por 10 años, sí. cuando usted renuncia a un cargo que el pueblo le ha dado, a una representación electoral que el pueblo le ha designado. Esa es la sanción que establece la ley. Ahora, mi criterio personal, lo ratifico y lo confirmo, que él no ha renunciado a su diputación, sino al Congreso, asistir al Congreso. Asistir a las O sea, sesiones. esa es mi opinión personal, es lo que yo percibo. Y lo que ha hecho Tommy Zambrano es casi cubrir eso para no ponerlo en un debate jurídico. Es correcto, no para ¿Pudiera ponerlo en un hacer eso? debate jurídico. Podríamos Pues decir quiero decirle que en la nota que se leyó en el Congreso Nacional, él renuncia a su diputación. Y por eso precisamente es que Callejas, el diputado Antonio Rivera. Antonio Rivera Callejas, sí, dijo que pues que no, que de hecho ya estaba aceptada y ya estaba firme, y es más, se mencionó ahí en el seno del Congreso precisamente que ya a Óscar Álvarez no le importaba ni siquiera esos 10 años de inhabilitación, ¿verdad?, que se le podrían aplicar precisamente por esa renuncia. Sí, pero de hecho ha quedado congelado eso de según el criterio, que también me parece bien adecuado, esta interpretación que hace el abogado Jacobo. Sí, ha quedado ahí. Sí, porque ha quedado como en suspenso, ¿verdad? Sí, recuerde que Congelado en el tiempo. Recuerde que los congresistas, como dice la diputada, siempre tratan de ocultar algunos detalles que van en contra de los intereses de sus propios correligionarios. Sí. Entonces, de repente se leyó un poco la ligera, de repente no se dio chance de analizar en el Congreso. O se planificó muy bien, como la famosa colita del presupuesto, ¿verdad? Sí, pero yo le garantizo a usted que si a ese caballero no lo enjuicializan en Estados Unidos, como dice la señora diputada, o le va mal en su administración o en lo que el puesto que le quieran dar en esa compañía internacional, él regresa y se le incorpora al Congreso. Pero atando entonces todo esto que está ocurriendo, pudiera ser entonces convencionada de que
si va a una comparecencia, don Oscar Álvarez. Pues es que todo parece, ¿cómo se llama? Que ese realmente es el motivo, un motivo poderoso, ¿verdad? Por el cual él presentó esa renuncia, ¿verdad? Él va a presentarse allá a una corte y dependiendo de cómo resulte, ¿verdad?, la situación, entonces me imagino yo que él pensará que puede regresar a incorporarse al seno del Congreso Nacional, pero ahí tenemos esos 10 años de inhabilitación, ¿verdad?, que no se los puede quitar de encima. Pero una pregunta directa, comisionada. Usted arriesga su vida, perdió incluso hasta un cargo, ha denunciado a Oscar Álvarez, al actual alcalde de San Pedro Sula, y tiene una cruzada contra esta del narcotráfico. Sin embargo, los narcotraficantes o que tramitan con drogas, entre comillas, en Honduras, llegan a Estados Unidos y en una corte llegan allá. Le tocan 2 años de cárcel, le tocan 3 años de cárcel, le tocan... O sea, estamos viendo que en Estados Unidos... bueno, por eso le dije yo... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Por eso le dije yo... ¿Por qué guantes de seda? Le mencionaba yo que para Estados Unidos a ellos solo les interesa lo que a ellos les conviene. Mientras puedan utilizar a las personas, no les importa. Prefieren más bien que sean personas corruptas o personas involucradas en crimen organizado, porque de esa forma las pueden manejar. Y mientras no sea esto así tan público, pues protegen este tipo de personas, pero ya cuando les significan más una amenaza que una utilidad, ellos mismos le dan la patada, y así eso ha sucedido a través de la historia y lo hemos visto con muchos presidentes de varias naciones, por ejemplo, ¿verdad?, que los han utilizado y a la hora de la hora ellos mismos los han enjuiciado. Entonces, por eso no debemos nosotros aceptar, ¿verdad?, de esta forma, que haya una injerencia tan directa en nuestra autodeterminación en nuestro país. Mire, aquí tenemos bases militares, no se le ha consultado al pueblo si realmente quieren o no tener estas bases militares aquí. Aquí Estados Unidos protege un golpe de Estado, protege ¿cómo se llama?, un fraude electoral, protege a muchos personajes de nuestro país que están señalados por actos de corrupción y por vínculos con el crimen organizado. Entonces, es una injerencia total. ¿Pero por qué? Por la debilidad que tenemos en las autoridades, que no, por un lado, que son corruptas y aceptan, qué sé yo, sobornos y todo eso. Y por otro lado, que realmente no son dignos, no reconocen cuál es su papel, ¿verdad?, de velar por nuestra soberanía, por nuestra libertad, por nuestra autodeterminación. Hemos tenido gobernantes entreguistas, ¿verdad?, que permiten que potencias como Estados Unidos hagan, deshagan, decidan aquí en nuestro país, que a la hora de la hora, pues con una orden que ellos den, como por ejemplo la del TPS, ¿verdad?, que ahí está, nuestros compatriotas, solo 6 meses fue ampliado este programa del TPS. ¿Qué va a hacer Honduras con ese más de 1 millón de ciudadanos que están viviendo allá, trabajando allá, enviando esas remesas, que no solamente para su manutención, sino para la de su familia? ¿Qué vamos a hacer nosotros si nos retornan esos compatriotas aquí, donde el desempleo campea, donde la pobreza cada día es más grande, donde no hay acceso a educación y a salud para todos los hondureños?
la verdad es que o sea, se nos avecina una crisis tremenda, ¿verdad? De dimensiones tremendas por la corrupción y por la debilidad y la falta de dignidad de los gobernantes que hemos tenido. Bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, el ingeniero Ponce y el abogado Jacobo Murillo y bueno, y usted misma, comisionada, nos van a hablar. Ustedes podríamos decir que yo he tomado como interpretación hoy que no están muy de acuerdo con injerencias que podrían ocurrir. Incluso se ha declarado constitucionalista el ingeniero Emiliano Ponce porque su papá fue precursor de la nueva Constitución de la República. Sin embargo, estamos haciendo llegar al país, o bueno, el gobierno de la República está haciendo llegar al país gente de la Organización de Estados Americanos y la ONU esta semana. Y ustedes, pues, quisiera yo que nos dieran las conclusiones esta mañana, si están de acuerdo o no de acuerdo con lo que viene, con la injerencia que se va a dar y el tema relacionado con reformas a la ley electoral, que se habla mucho de ello, pero todavía en la Cámara Legislativa un proyecto consensuado no lo estamos viendo. Sí vimos que hubo un diputado, Milton Puerto, que presentó una iniciativa, pero casi de carácter personal. Un par de llamadas, bueno, vamos a atender algunas llamadas también del público y vamos a venir con una parte de conclusiones luego de la pausa. Voy a ver si puedo sacar esta llamada, si no nos vamos a la pausa. Buenos días, hola. Ajá. Buenos días. Buenos días. Adelante, por favor. Ajá. Le hablo de aquí del municipio de Guata. ¿De Guata? De Guata. Está largo, ¿verdad? Ajá. Olancho. Olancho, sí. Aquí en el norte de Olancho. Sí. Ajá. Le quiero decir a la diputada María Luisa Borjas que cuando van a reformar esa ley, acuérdense del pueblo y acuérdense de esos alcaldes, dictadores, que hay unos que tienen 25 años de estar mangoneando en las alcaldías, ya hay mucho. Eso es una narcoactividad. ¿Por qué no los cancelan en el Congreso? Eso lo habían de cambiar. Si son diputados y los ha elegido el pueblo, para que elijan leyes nuevas. No las mismas leyes que tienen. Actuando con la reelección de los alcaldes. Esto lo habían de quitar. Eso ya es una tortura para el pueblo. Ya no aguantamos eso. Hay un montón de gente que estamos rechazados, el liberalismo rechazado, los cachurecos yo soy nacionalista, rechazada. ¿Cuándo van a actuar? Quiero mirar eso. Bueno, muy bien, Guata Olancho, gracias por su aporte. Cuando regresemos, aquí vamos a tener la respuesta del ingeniero Emiliano Ponce, abogado Jacobo Murillo y comisionada y diputada María Luisa Borjas, al regresar de nuestra primera pausa del programa. Cuida tu salud en Terapia Natural, ofreciéndote una amplia gama de productos 100% naturales. Cúrese de la artritis, próstata, impotencia, colon y mucho más. Todos estos problemas tienen solución en Terapia Natural. Reserva tu cita al 2263-6767 o visítanos en Plaza La Cumbre, frente al Seguro Social de La Granja. En Residencial Lomas de Germania, aprovecha y compra tu casa a tan solo 11.684 lempiras mensuales. Nuevo modelo Hamburgo, de 55 metros cuadrados de construcción, espacioso y confortable, que se adapta a tu presupuesto. También te ofrecemos lotes urbanizados, desde 120 varas cuadradas, y 2 modelos de vivienda más. Modelo Berlín, de 105 metros cuadrados, y modelo Danubio, de 160 metros cuadrados de construcción. Residencial Lomas de Germania, a tan solo 2 minutos de Colonia Loarque, contiguo al centro de día de Injupen. Teléfonos 2226-3309, 2226-3310. www.vicasaHonduras.com.
Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el norte, en Oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Hondurred 13. Síguenos en Twitter, @Hondurred13HN. Únete a nuestro Instagram, Hondurred 13. Conéctate con Hondurred. Conéctate con el canal de Honduras. Como madre de familia, puedo decirles que hay algo en lo que nunca debemos de adivinar, y eso es la salud de nuestra familia. Para eso lo mejor es Por Salud, en donde no solo atienden a la enfermedad, sino a la persona, teniendo la tranquilidad de que un equipo de médicos con la tecnología adecuada y cuidando nuestro historial médico le darán seguimiento al caso, hasta que la respuesta a la pregunta ¿cómo te sientes? Sea ¡super cool! ¡Macanudo! ¡Ateso! ¡Miedo! Dilo como quieras, pero dilo con salud. ¿Te gusta eso? Descubre tu mundo, un lugar de innovación, de nuevas tecnologías para experimentar, estudiar, aprender, un lugar que te inspire, un lugar que saque lo mejor de ti para diseñar, construir, proyectar. Descubre tu mundo, descubre una manera de hacer la diferencia, un lugar para los genios. Tu experiencia empieza ahora. Universidad Metropolitana de Honduras. Innovación, valores, liderazgo. Matrícula abierta. Infórmate más al 2280-1111, extensión 189 y 116. Te presentamos una alternativa real y económica para adquirir tu propio apartamento en la ciudad de Villanueva Cortés. Condominios Comunidad Europea, con cuotas desde 3.028 lempiras mensuales y un bono de convivienda de hasta 90.000 lempiras. Los condominios Comunidad Europea contarán con todos los servicios básicos, su propia área de estacionamiento, y cada apartamento contará con las siguientes áreas: 2 dormitorios, sala, cocina, comedor, un baño completo y área de lavandería. No pierdas la oportunidad de comprar tu casa por solo 3.028 lempiras mensuales. Te esperamos. Residencial La Gran Villa, en Villanueva Cortés. Teléfono 2226-3310. www.vicasahonduras.com. Reformas a la ley electoral, conclusiones esta mañana. Viene gente de la ONU, OEA. ¿Qué piensa el Partido Liberal? No podemos obviar hoy, y lo queremos sí dejar muy bien consignado, 127 años del Partido Liberal, propulsor también de reformas a la ley electoral y el regreso al Estado de Derecho, ¿verdad? Porque antes de 1980 solo era una cadena nacional y golpe de Estado y terminaba todo. Regresemos con usted, ingeniero, por favor, para que hagamos, para tener su punto de vista sobre este tema. El ingeniero Emiliano Ponce, hijo de Marco Antonio Ponce y nieto de Marcelino Ponce, quien fuera designado presidencial con el doctor Villeda Morales, ¿verdad? Él fue jefe de la Guardia Civil con Villeda Morales, jefe y fue designado con el doctor Suazo Córdoba. Con Roberto Suazo Córdoba, con el retorno, ¿verdad? Sí. El Usted retorno, estaba pequeño ahí, ¿verdad? Estábamos, pero ahí bregábamos acompañándolos en todo el proceso. Yo tengo una foto donde estoy sentado en las piernas de
Modesto Rodas Alvarado. Hombre, imagínate. En aquellos tiempos cuando visitaba la casa de mi abuelo. Sí. Y escuchaba y siempre estaba metido en las pláticas de mayores. Mi papá siempre lograba, pues lo acompañaba casi en todas las pláticas para aprender un poco. Sí. Estuve en muchos temas cuando se estuvo con Carlos Flores, con el doctor Reina. Estuvimos apoyando en algún tiempo al abogado Bujirón en un proceso de campaña. Y pues eso me ha dado una enseñanza política que creo que hay que pues usarla para el bien del país. Correcto. Yo creo que con respecto a las reformas de la ley electoral, el partido tiene una postura clara, ¿va? La crisis que estamos pasando actualmente en el país es debido a eso, que no hay unas reglas claras, no hay unas reglas definidas en la cual tenemos un Tribunal Supremo Electoral con grandes lagunas, ¿va? Que ha perdido la credibilidad total dentro del proceso que ha pasado hasta recientemente, como en otros procesos, ¿va? No solamente en el actual, que tiene las dudas que si fueron borrados, si aplicaron el borrador. Eso de los procesos electorales en Honduras viene en una controversia, no es actual, de años, donde antes se hablaba del borrador, va en el último momento, donde habían urnas llenas. Eso es una situación que viene, no es reciente. Uh-huh. Entonces creemos que sí. ¿Qué propone para el Tribunal Supremo Electoral ustedes? Reformas serias, reformas... No parche, ¿verdad? No parche, no, una reforma seria, ¿va? Sí. Una reforma en la cual nos garantice a los hondureños que nuestro voto que depositamos en la urna se respete para que pueda ser electo la persona que tiene la mayor cantidad de votos. Y hay otras reformas que son, que a mi criterio personal, yo creo, un ejemplo, que el alcalde que participa en un proceso general o un proceso interno que sea inclusive solo para la alcaldía, que si pierde, quede fuera. Porque, ¿qué pasa? Hay ciertas personas que participan en el proceso interno, pero no buscando la alcaldía, sino buscando una regiduría. Y desplazan al que realmente entra a un proceso de buscar una regiduría. Entonces, es en el caso de la vicealcalde, que la vicealcalde corre en el proceso interno de la vicealcaldía. Si se pierde, queda fuera. Entonces hay ciertas reformas que hay que hacer, pero más que todo, que garantice un proceso electoral transparente, limpio, y que garantice el voto de cada ciudadano en nuestro país. ¿Y qué propone para la mesa electoral, ingeniero? La mesa electoral, yo siempre me río, pues, en cierta forma, cuando hablan de políticos que dicen, yo soy político, yo no soy político. En político, desde que nacemos, todos somos políticos. Practicamos diferentes índoles de política. La parte empresarial es política. Entonces yo creo que la mesa electoral no podemos decir que vamos a poner gente apolítica, porque desde que nacemos somos políticos. Tenemos un corazoncito en el cual nos da cierta afinidad por X o Y candidato o partido. Entonces yo creo que la mesa electoral debe de ser conformada siempre por ver el mecanismo de que podamos conformar una mesa electoral de personas y hacerles conciencia de que tienen que trabajar de la forma más transparente dentro del proceso electoral. En este último proceso y en los procesos anteriores, las mesas electorales no han sido tanto el problema. El problema ha sido acá en Tegucigalpa, cuando llegan los resultados, que se cambian acá en Tegus. O sea, no ha sido tanto en sí la mesa electoral, ha sido más que todo en el proceso de transmisión de información y de datos y de cómputo que hemos tenido la duda. La duda ahorita ha sido no en las mesas electorales, ha sido en el Tribunal Supremo Electoral, en el cual ellos cambiaron actas que venían desde una mesa electoral y en el camino se cambiaron esas actas. Entonces yo creo, o queda la duda si se cambiaron o no. Entonces yo creo que no es tanto ver el problema como mesa electoral, sino como un sistema que que tiene mucha falencia, ¿va? Y que hay que mejorarlo. ¿O no? Tienen que estar presentes, tienen que dar su aporte
para fortalecer unas nuevas leyes. Creo que no deben de ser excluidas. Nosotros no somos un país aislado, tenemos que estar siempre en la parte integral a nivel mundial. Yo no considero que debemos de ser un país aislado, pero en una forma no que nos vengan a imponer, sino que sean más que todo como un apoyo y como facilitadores de un proceso para la reforma. O sea, no considero que deben de ser los que lo hagan, sino facilitadores del proceso, como siempre. El Partido Liberal tiene posturas claras, ¿verdad? El Partido Liberal es oposición en este momento, una oposición con el respeto al derecho del ciudadano sin llegar a la anarquía, ¿verdad? Simplemente una oposición constructiva para que el país pueda tener los mejores derroteros. Estamos contra la reelección, es una postura de partido, no es una postura independiente. Estamos contra el fraude electoral, esas son cosas claras, y estamos a favor de un proceso de reforma del sistema electoral. Sí, abogado Jacobo Murillo, y solo quisiera pedirle, abogado, si pudiéramos recordar también, además de su intervención sobre esto de la reforma ONU-OEA, recordar la introducción que hizo al principio de lo que viene, la buena noticia que usted nos ha compartido esta mañana sobre el anuncio del Central Ejecutivo de una construcción importante que van a hacer en la actual sede de ese instituto político. Antes una llamada rapidita, luego el abogado Jacobo Murillo y también la diputada María Luisa Borjas del Partido Libre que nos acompaña esta mañana aquí en el foro. Buenos días, hola. Hola, buenos días. Buenos días. Mire que estoy hablando desde Choloma. Choloma. Mire, hay una gran manifestación que no se pudo pasar ahora. Eso fue de imprevisto que nos agarraron. No pasan los buses hacia San Pedro Sula, tuvimos que regresarnos, hay cualquier cantidad de gente y no están pasando nada. En los canales de televisión no están pasando nada. Sí, yo quiero decir... ¿por qué no pasan? Sí, nosotros tenemos ya la información y se está cargando en este momento, no sé si ya cargó, pero sí ya le habíamos indicado a la comisionada. Usted tiene preocupación por esto que está pasando, ¿verdad? Bueno, no sabemos si es preocupación o apoyo de lo que está ocurriendo, pero sí tenemos nosotros el detalle de lo que está ocurriendo en Choloma y ya se está cargando la información. Abogado Jacobo Murillo, por favor. Sí, confirmarle que la Plaza Morazánica será un hecho real. Ya está nuestro diseño y hoy precisamente se ha publicado en los diferentes medios autorizados por el presidente del Consejo Central, el ingeniero Luis Zelaya, y por los demás miembros del partido, para que el liberalismo se entere de que estamos tratando en un nuevo Consejo Central Ejecutivo y en un nuevo partido, no solamente el cambio de estructuras personales o políticas, sino que también de infraestructura que va a traer beneficios al partido. Lo hacemos con la intención de que la juventud, aparte de ser un centro, una plaza, pero también tenemos lugares de esparcimiento para atraer a la juventud. Ahí en ese centro, en esa plaza, Morazánica, vamos a tener, como lo decía al inicio, salas especiales para que los jóvenes puedan ir a exponer sus talentos, ya sea de cualquier índole, pues escritores, poetas, la gente que le agrada la música, diferentes lugares de esparcimiento. Es una propuesta modernísima. El Partido Liberal con esto da la demostración de un avance, de una nueva mentalidad, pensando en el futuro. De todos es conocido que el Partido Liberal a nivel nacional siempre se preocupó por tener bienes, algunos donaciones, algunos de su propio patrimonio. Y como lo podrán ver ustedes ahí, como lo podrá ver el pueblo hondureño y el liberalismo a nivel nacional, es una plaza que va a traer muchos beneficios en diferentes aspectos de la vida política, de la vida administrativa del partido, y para la recreatividad y poner a la orden del talento humano de todo el país, sin distingos de colores políticos. Estamos tratando que en esas salas puedan asistir cualquier joven de cualquier credo político,
o de cualquier simpatía política que tenga. Eso, como le repito, demuestra que el actual Consejo Central Ejecutivo piensa en una modernización estructural y política del partido. Correcto. Muy bien. Ahora hablemos de las reformas a la ley electoral. Yo pienso que una de las reformas que debería de haber sobre el Tribunal Supremo Electoral es que debería ser un organismo totalmente manejado no por políticos, sino para que tenga un criterio totalmente independiente y no pueda ser manejado por el gobernante de turno o por lo que él sienta de simpatías por un partido que lo haya nombrado. Creo que ese es un error que se ha cometido en toda la historia política del país. Empezar a nombrar que vos sos liberal y vos tenés derecho a este miembro, que vos sos del Partido Nacional y vas a tener derecho a tanto. Por ejemplo, usted mira ahí, hay una hegemonía del Partido Nacional. Ahí prácticamente el Partido Liberal tampoco nos sentimos representados, ¿verdad? Siendo honestos, yo particularmente no me siento representado. Siento que el representante del Partido Liberal que tenemos ahí atiende intereses de grupo o de otras personas y no atiende a los intereses del partido. Por lo consiguiente, creo que debería ser un Tribunal Supremo Electoral independiente y apolítico. Reformas importantísimas, claro. Una de las reformas que pienso que debería de haber en la ley electoral es que aquellos alcaldes que ya tengan varios periodos deberían de vacar y mostrar sus actitudes, su experiencia en otros cargos de elección popular, porque yo sé que es parte de la democracia el que un alcalde, por ejemplo, tenga 4 o 5 periodos, sí. Pero el problema es que hay municipios que se sienten cansados y aburridos de las mismas administraciones por tantos años, porque muchas veces, no todos, pero algunos caen en abusos de autoridad. Yo he tenido, por ejemplo, como político, experiencias que me han manifestado algunos ciudadanos en diferentes municipios del país que van a buscar al alcalde y son mal recibidos, porque de repente se vuelven creen ellos que son autosuficientes o creen que son indispensables y que el pueblo tiene que aceptarlos, como por ejemplo, me manifestaba en una aldea de un municipio del Lancho que el alcalde les manifestó en esta última elección general. Ok, quieren tener la energía eléctrica, tienen que votar por mí. Y nosotros, yo voy a estar enterado si votaron por mí o no, con los postes instalados. Y así sucesivamente yo le podría dar un sinnúmero de ejemplos que como coordinador, como aspirante a cargos de elección popular, que no he logrado, he tenido en el partido y en mi país. Y yo creo que sí deberían de haber reformas profundas. Y una de ellas es que deberían de ser totalmente no ligados a ningún partido político las personas que estén integrando el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y registro nacional de las personas? Totalmente debería ser también apolítico, totalmente. Debería ser manejado por personas que no tengan afiliación política. Porque desgraciadamente no solamente es el registro de Tegucigalpa, que tenemos los registros civiles municipales a nivel de todos los municipios de Honduras, que también se cometen aberraciones, inclusive cuando hasta le van a emitir a usted su tarjeta de identidad. Sí. Errores ortográficos, cambios de nombres, letras equivocadas. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no piensan en llevar la persona idónea para el cargo, sino que lo hacen por política. Y de repente llevan a la persona que no tiene la capacidad hasta para manejar un pequeño registro civil municipal, pero eso también influye en las elecciones al final de un país. Votan los muertos. De todos he sabido que aquí votan los muertos, nunca no se ha sanado el padrón electoral como debe ser, etcétera, etcétera. Todo por la política. Hay organismos, hay instituciones del Estado que deberían de ser totalmente apolíticas. Sí. Es lo mismo pienso del Tribunal Superior de Cuentas. Aquí se favorece a los políticos de turno, hayan robado o hayan cometido actos de corrupción, se engavetan los informes o los reparos y rinden informes al Ministerio Público solamente sobre los pequeños, las pequeñas sardinas como decimos, pero los grandes de cuello blanco, ahí siguen siendo empresarios y personas honorables que son condecoradas inclusive en este país.
Muy bien, muchas gracias. El abogado Jacobo Murillo y el ingeniero Emiliano Ponce. Ellos han comparecido hoy en esta magna celebración de los liberales 127 años. En esta fiesta electoral, el Partido Libre es el que le ha ido muy mal en la fiesta, ¿verdad? No hubo nada que celebrar. Bueno. Y todavía están haciendo anuncios de insurrección en misa, insurrección en la calle. Continuamos. Quiero decirle, comisionada, que en este momento ya tenemos imágenes de Choloma. Ya estamos recibiéndolas. Y bueno, parece que en la costa norte del país van a tener mucha... aquí estamos recibiendo, mire, esta es parte de las imágenes que ya estamos recibiendo, no están muy claras del todo, pero sí estamos recibiendo ya material informativo de lo que está ocurriendo en la carretera. Y hay quema de llantas, hay protestas, etcétera, etcétera. Sí, comisionada, y también a usted le preguntamos sobre esto de las reformas. Bueno, en primer lugar quiero decirle que los miembros de la alianza y específicamente Libre nos mantenemos en insurrección porque no aceptamos la imposición de un usurpador, de un tirano aquí en nuestro país. Y ese famoso diálogo, tan llevado y traído diálogo, sí que el diálogo debe ser claro. En primer lugar, una auditoría forense para que quede realmente demostrado ese tremendo fraude y que se le dé el cargo a quien realmente lo ganó. Luego, necesitamos libertad para los presos políticos. Aquí hay un montón de ciudadanos que se les ha judicializado únicamente por manifestarse, cuando la protesta está claramente garantizada en el artículo 3 de la Constitución de la República. Y en cuanto a las reformas, naturalmente, sí, por eso es que estamos precisamente en esta situación, porque el gobierno de turno se negó a que se hicieran estas reformas a pesar de haberse comprometido en el año 2013, ¿verdad?, cuando eran presidenciables, precisamente al que llegara al poder iba a hacer esta reforma. Se necesita, por ejemplo, que haya representación tanto en el Tribunal Supremo Electoral como en el Registro Nacional de las Personas de las fuerzas mayoritarias del país. Eliminar esos partidos de maletín que para lo único que sirve es para el tráfico de credenciales. La depuración del censo nunca se hizo. La depuración de ese censo, ahí hay personas muertas que votan, ahí hay extranjeros, ahí hay personas privadas de libertad que votan. El voto electrónico mediante huella dactilar, mire, eso ahí no habría lugar a discusión. Mediante ese voto con la huella dactilar, ahí vota Pedro realmente como Pedro y Juan como Juan, ahí no habría otro problema, que nadie usurpara realmente la identidad de nadie. Pero el problema es la falta de voluntad política de los gobiernos, y sobre todo de este gobierno dictatorial que tenemos, que precisamente en una clara violación a la Constitución, a todo el estamento político, se fue en una reelección que no existe en nuestro país, y luego en un fraude que ha sido el fraude más evidente de toda la historia latinoamericana, creo yo, ¿verdad? Comprobado con los observadores que vinieron tanto de la ONU como de la OEA, ¿verdad? A mí lo que me da tristeza con la OEA es que mientras en el informe dicen una cosa y realmente declaran ese fraude, de repente, no sé por qué intereses, como que cambian el discurso, ¿verdad? Yo espero que ahora que vengan estas representaciones, realmente hablemos sobre la realidad, hablemos sobre hechos concretos y sobre ese fraude que está comprobado no solo electrónicamente, sino que también comprobado por todas las personas que en este momento están precisamente en protesta porque su voto no fue respetado.
Entonces necesitamos que el primero que respete los derechos ciudadanos sea el Estado, porque si no va a haber una reacción por parte de los ciudadanos. Sí, bueno, vamos a tener unas últimas llamadas y quiero preguntarles aquí a nuestros invitados, el ingeniero Emiliano Ponce, al abogado Jacobo Murillo de doña María Luisa, también segunda vuelta se habla como un tema que puede ser colocado en la mesa de discusión. Antes una llamada. Buenos días, hola. Aló, buen día. Buenos días, amigo. Primero quiero felicitar a la gente de Choloma, que se resiste y demuestran que no son cobardes y que no van a permitir que nuestro país siga secuestrado. Y ese ejemplo deberíamos de seguirlo tomando todo el país, que no dejemos que se dilate esto. Y a la oposición les voy a pedir estrategias de verdad de insurrección. O sea, ellos como líderes tienen que transmitir al pueblo cuáles son las estrategias a seguir, porque está claro que el pueblo no está de acuerdo con estas corruptas dictaduras, pero necesitamos estrategias. Esto para la oposición, por favor. Muy bien, muchas gracias, amigo. Gracias por su llamada. Hola, buenos días. ¿De dónde llama? Hola. Sí, buenos días, Neri. Buenos días, amigo. Levante un poquito su voz para escucharle mejor. Buenos días, Neri. Adelante. ¿Oye, me escucha? Sí, ahora le escucho. Sí, San Pedro Sula, hombre, felicitar a los amigos, a los compañeros, estamos solidarios con ellos, los amigos de Choloma, hombre, y felicitar a los panelistas que tienen ahí, pero especialmente a esa gran mujer que admiro tanto. Yo soy Julio Prieto de San Pedro Sula, hombre. Admiro tanto la comisionada María Borjas, hombre. Gracias. Que necesitamos el Congreso realmente, que van a defender los intereses del pueblo, no un montón de acomodados que con el quilín se venden al mejor postor como prostitutas. Otra cosa, Nero, yo quiero pedirle también a nuestra amiga y esa gran dirigente y esa gran lideresa como es María Borjas, que hay que luchar duro para que esas alcaldías ya no sean por 4 años, que sean por 2 años, hombre, y que los diputados también sean elegidos cada 2 años, para que el pueblo tenga una mejor escogencia y de forma más democrática, y que sea el voto también electrónico. El voto electrónico es fundamental para la democracia, y que también sean los diputados elegidos por distritos, y que esos partidos de maletín desaparezcan, porque eso es lo que hace un gran daño a la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Prieto. Siguiente llamada. Gracias, hola. don Prieto. Don Julio Prieto, buenos días. Don hola. Julio. Hola, aquí hablo siempre de aquí de Guata. Ajá. 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 Yo les quiero hacer el planteamiento a los diputados que están en el Congreso, a mí que reformen esa ley, que un alcalde no puede estar solo 2 periodos, no 5 periodos. Ajá. Ajá. ¿Y bueno, están haciendo estamos de acuerdo con usted. Ahí? El pueblo los elige para algo, no solo para que estén mangoneando el pisto, es para que hagan leyes, reforman leyes. Todos los que están ahí en la mesa, que bien me están escuchando lo que les estoy planteando. El pueblo necesita eso, que un alcalde ya 25 años, y otros 70 años. Y eso es voto lo compran con dinero, eso lo ganan con dinero. Bueno, muchas gracias, Jano. Ya le responden nuestros Esto es importante, discúlpeme, licenciado Neri. Sí, lo que ella da a entender es que se vuelven dictaduras municipales. Sí. Sí. Llevamos 25 Inclusive años, 20. financiadas inclusive con fondos del mismo Estado y muchas veces por el narcotráfico. Mire, todas aquellas personas que hemos participado de una u otra manera en nuestros departamentos, por ejemplo yo en mi caso de Olancho, yo me doy cuenta de que el narcotráfico al menudeo es el que maneja la mayoría de las municipalidades en el departamento de Olancho. Personas ligadas a los grandes líderes del narcotráfico en el departamento de Olancho son los alcaldes actuales de los diferentes partidos políticos, aparte de los robos electorales, de la manipulación de las personas. Mire, fue penoso enterarme yo como aspirante a diputado en este periodo electoral interno del partido la vez pasada, que llegaban con maletines llenos de dinero a municipios humildes, manipulando las mesas electorales. Así no puede haber democracia. Por eso es que tenemos que reformar muchas cosas en el partido, la ley electoral. También se cometen esas dictadurzuelas en los municipios. Y como decía la diputada,
Bueno, aquí la están excitando a ella como diputada al Congreso a que haga algo en ese Congreso para evitar esas dictadores en los municipios. Diputada María Luisa. Yo creo que se debería regular en la idea. No, yo estoy totalmente de acuerdo. No podemos tener esas prácticamente se convierten en dictaduras, ¿verdad? 2 periodos y nada más, ¿verdad? Una persona que realmente merezca, ¿verdad?, una reelección en un cargo de esto, que demuestre con hechos que realmente está beneficiando al pueblo que lo eligió. Y yo quiero ir un poquito más allá, discúlpenme que la interrumpa. Yo creo que también aquellas personas que son señaladas, que están ligadas al narcotráfico, el tribunal electoral debería tener la valentía de eliminarlos de las planillas desde las elecciones internas. Y también aquellas personas que han sido mencionadas o señaladas en actos de corrupción no deben de participar en cargos de elección popular, porque es muy común que en nuestro país participen personas que han sido reparadas por el Tribunal Superior de Cuentas y siguen participando en la política, e inclusive ganan y vuelven a cometer los mismos errores. Es que el problema que tenemos actualmente en nuestro país es que no hay institucionalidad, es que las instituciones no funcionan. Tenemos un ministerio privado, porque no es un ministerio público que está al servicio de intereses personales y particulares. Una Corte Suprema de Injusticia, donde ahí la justicia se vende al mejor postor. Un Tribunal Superior de Cuentos y Leyendas, le dicen, porque ahí solamente a las personas perseguidas políticamente es que se les hace una investigación y un seguimiento, pero a los que son del partido en gobierno, esas cosas se guardan, se engavetan, se tapan. En el mismo Poder Legislativo hay muchos proyectos de ley que son presentados y que son engavetados, que no son discutidos, porque no les interesa. En el periodo pasado, Libre presentó, además de otras leyes, un anteproyecto de ley contra la corrupción. Claro, eso no les interesa, porque en este momento vemos cómo la corrupción campea en nuestro país. Entonces ese anteproyecto está engavetado por ahí. Entonces necesitamos recuperar la institucionalidad para que podamos tener respuesta. En este momento la ciudadanía está en una tremenda indefensión. No, donde vaya a tocar las puertas se le cierran, porque solamente se abren con la persona que lleva el billete, con la persona que es del partido de gobierno. Entonces necesitamos que ya nuestro Estado no esté secuestrado, recuperar el Estado de Derecho. Ingeniero Emiliano Ponce, pero antes una llamada, por favor. Buenos días, hola, ya en la parte final. Sí, muy buenos días. Buenos días. ¿Puedo participar, verdad? Sí, por favor. Mire, en primer lugar, esta señora la designaron para que fuera al Congreso a trabajar, no a incitar a la violencia. Por eso la sacaron de la policía por insurrecta. Esa señora es lo más ordinario que puede haber, con razón es libre. Buenos días. Bueno, gracias. Mire que le quiero decir que ella se esperó 5 minutos para poderle hacer esta dedicatoria. Me alegro que seamos congéneres y que defendamos los mismos derechos. Yo quisiera conocerla personalmente y para que platicáramos y para que usted también me conociera y conociera mis luchas, ¿verdad? Definitivamente a usted la pusieron a hablar porque por su forma de expresarse, sé que no conoce nada de la historia, de la trayectoria, ni de las luchas que hemos librado en favor de los derechos humanos, sobre todo, de nuestro país. Pero de todas maneras, yo le respeto su opinión, ¿verdad? Sí, ingeniero Emiliano Ponce, ¿qué piensa también usted de todo esto y de este reclamo público que se formula también a las alcaldías? Y de paso le pregunto, esto de la segunda vuelta, que usted pues ha estado tan vinculado a los procesos democráticos de Honduras. En primer lugar, podemos hacer todos los cambios en papel, pero el cambio más importante que debemos de hacer cada uno de nuestros ciudadanos es un cambio de conducta, un cambio donde fortalezcamos la moral, la ética, los principios.
De nada sirve hacer miles de cambios si no logramos llegar a nuestros votantes, que son las personas que eligen, cambiar esa metodología donde solo votan aquellas personas de menores recursos, porque los gobiernos, si usted se fija en el censo y en el mismo proceso de conteo, son los que eligen esos gobiernos son con un 30-40%. El que está en su trabajo, que tiene una forma un poquito más amplia de pensar, no va a votar, pero somos los que más criticamos y somos los que más salimos al medio. El que vota es a la persona humilde que entre su poco conocimiento se deja a veces guiar y se deja manipular por una bolsa solidaria, por un techo, por una casa, etcétera. Entonces primero hay que cambiar y reformar esa conducta y esa forma individual de pensar. Con respecto a si es que hay que cambiar el tiempo de la reelección de los alcaldes, es una cuestión que hay que analizarla en una forma profunda. Hay alcaldes que tienen un liderazgo y que han hecho buenas obras y no se les puede acortar. En tiempo de periodo de los diputados podríamos pensar en muchas cosas. Podríamos pensar no que haya una nueva elección porque somos un país pobre. No podemos someter a este país a gastar dinero en que estar en un proceso todos los años. Sí podemos cambiar en los periodos podemos hacer una ratificación en vez de decir, si un diputado